Muchísimas gracias, África. Y nada, y luego tendremos... Pues, sí, si luego me queréis preguntar cualquier cosa que yo pueda resolver, pues nada. Pues nada, lo que dice Eva, ¿no? Pues ya unos cuantos años dedicándome a esto y bueno, pues a mí me gusta venir, no sé, bueno, están aquí ellas metidas en el APA, pero yo he estado también mucho aquí, me he metido muchas horas en este colegio y ahora están mis nietos y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí, porque están aquí mis nietos y hay que seguir con las cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar de todas estas cosas que decía Eva, vamos a ver qué es la salud mental, datos, estrés y ansiedad, sistema de alerta, factores predisponentes, un poco lo que hablábamos antes. Vamos a ver con los tipos de ansiedad, las características del sujeto ansioso. Los trastornos de ansiedad más comunes, lo que más nos encontramos en infantil, en adolescentes y en edad adulta. Y después vamos a buscar alguna solución, vamos a intentar dar alguna solución. ¿Qué entendemos por salud? He cogido esta definición de la Organización Mundial de la Salud porque ya cuando la leemos ya sabemos que estamos todos fatal, porque dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y dices, bueno, pues un estado completo de bienestar en todos estos sentidos parece como que nos está fallando. Pero bueno, es una definición al uso y nos puede venir bien. Y aquí os he puesto una serie de datos que nos han facilitado en el último informe, en el informe del 2023 del Sistema Nacional de Salud, nos están diciendo pues que las cosas no están yendo bien, no están en salud, en la parte de salud mental no están yendo bien. Los estilos de vida de las personas no han mejorado, 4 de cada 10 adultos se declaran sedentarios, es más frecuente en mujeres. El 83% de los niños de 14 y de 18 están con videojuegos y de ellos el 5% ya están en una vida muy sedentaria porque tienen uso-abuso. El tabaco sigue en población desde los 15 años en un casi 20%, más prevalente en hombres. El alcohol en casi un 12% de jóvenes de 15 a 24. Bien. 2 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 han consumido cannabis en el último año, más los chicos que las chicas. 343 casos de cada 1000 registrados por trastornos mentales y de conducta, más en las mujeres, en la juventud y la etapa adulta, y en general más problemas en varones en la infancia y la adolescencia. 343 casos por cada 1000 habitantes, es muy elevado, con problemas de la salud mental. En atención primaria, en adultos, 240 de cada 1000 atendidos por, en primer lugar, trastornos de ansiedad, después de sueño y luego trastornos depresivos. Y en atención primaria infanto-juvenil hasta 25 años, trastornos de ansiedad, trastornos del aprendizaje y el TDAH famoso, en donde se está metiendo mucho, durante una época se ha sobrediagnosticado o infradiagnosticado en función de los momentos. ¿Bien? Bueno, pues con todo esto, el Colegio Oficial de Psicólogos nos dice pues que se ha disparado el absentismo en la etapa adulta, pero también en la etapa escolar. Los niños se ponen malitos, les duele la tripa, no pueden ir al colegio. En este momento lo que está pasando, y un poco lo estábamos comentando hace un instante, ¿no? La gente ya va con la demanda, ya vas al médico con tu diagnóstico, vengo porque tengo ansiedad, y entonces ya es como si vas al médico y le dices: hola, buenas tardes, tengo colesterol. No, vamos a ver qué te pasa, ¿no? Bueno, pues la gente ya viene con el diagnóstico. Además, hay una baja tolerancia a la frustración. Esto es en general. Tenemos al alcance tantos medios para resolverlo que un poco ya vamos con el diagnóstico. Como me encuentro muy mal, sea por el motivo que sea, yo quiero que me lo solucionen de forma muy inmediata. Y entonces, bueno, pues hay el tema de la receta: no te preocupes, tómate el Lexatin, te vas a relajar, etcétera, etcétera. Y esto se está haciendo pues de forma pues muy normal. Se ha normalizado el uso del fármaco sin que se estén habilitando otras cuestiones. Entonces, ¿esto por qué está pasando? Tenemos que saber que hay dos cosas diferentes. Están muy relacionadas, pero vamos a intentar un poco determinar ciertas diferencias para que veamos. ¿Qué entendemos por estrés?
El estrés es una reacción adaptativa para resolver un problema que se nos forma de forma externa en el presente. Ahora, yo estoy aquí hablando, si suena un ruido, nos salimos todos corriendo. Eso es adaptativo, porque nosotros estamos programados para la supervivencia y se nos dispara lo que ahora vamos a ver, que es el sistema de alerta. Nos ayuda a resolver los problemas del día a día y nos prepara para la huida o para el ataque, porque eso es de donde nosotros partimos. Hay un estímulo externo, nuestro sistema de alerta, me falta la S, nuestro sistema de alerta se activa, se disparan unas emociones. Las emociones no son malas, son fenomenales, son humanas. Sentimos tristeza, o sentimos miedo, o sentimos rabia, pero se nos disparan, esto es muy automático. Hay una respuesta inmediata, nosotros reaccionamos a eso con una respuesta evitativa, o de rendición, o de sobrecompensación. Te vas a enterar, o sea, espérate un momento, porque me voy a defender o voy a salir huyendo. Y después de todo esto viene la calma. Si no tengo nada que hacer, o todo se ha solucionado, pues viene la calma. ¿Pero qué pasa con la ansiedad? Pues que la ansiedad se relaciona más con un patrón interno. Ya no me tiene que venir nada del exterior, ya lo llevo yo más dentro. Es una experiencia emocional molesta que se basa en pensamientos disfuncionales, anticipatorios, que pronostican realidades inciertas. Frecuentemente todo eso que yo estoy pronosticando, todo eso que estoy yo creando en mi cabeza, no va a pasar. Hay datos que nos dicen que el 90 y tantos % de todo eso que creamos no va a pasar, pero igualmente nos está generando un nivel de ansiedad y de estrés. Claro, si esto se prolonga en el tiempo, pues entonces podemos caer en un estado ansioso, en una situación ya más dramática. Hay un estímulo, ¿cuál es la diferencia? Que hay un estímulo que puede ser externo, o sea, también nos puede venir pero que va a tener un correlato en lo interno. Yo me voy a empezar a decir cosas. Si yo estoy oyendo este ruido, digo, uy, otra vez, fíjate, así empezó a no sé qué, no sé cuántos. Es decir, yo me estoy diciendo cosas a nivel interno. Mi sistema de alerta se dispara y la emoción característica es el miedo. Aquí no hay casi nunca nada más que un miedo horrible porque yo me lo estoy provocando. Puede que haya una base de realidad, pero me lo estoy provocando. La respuesta es la misma y generalmente el resultado es que entro en una fase de ansiedad que puede degenerar en un estado depresivo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa, qué nos ocurre para que hagamos toda esa serie de acciones. A través de los sentidos recibimos una señal de alerta, por ejemplo un sonido, y podemos hacer, dependiendo de algo que luego vamos a explicar, de estas características a nivel interno, podemos hacer una valoración realista en donde, bueno, vemos lo que pasa y después nos relajamos o nos activamos, porque a lo mejor nos tenemos que activar. O ya podemos hacer una valoración ansiosa de la situación y vamos a estar en esa ansiedad que no nos va a dejar nada más que súper bloqueados. En ambos casos se activa el sistema de alerta, tanto en el caso de que hagamos una valoración realista, que luego nos lleve a la calma y qué tal, como en el otro caso, nuestro sistema de alerta se va a disparar. ¿De qué depende el tipo de valoración que vamos a hacer? Pues de un factor predisponente interno, que es lo que conocemos de forma general como ansiedad de rasgo, o de un factor predisponente externo, que es una ansiedad de estado. Si una persona tiene este factor predisponente, si una persona tiene ansiedad de rasgo, va a hacerse trampas en el solitario muchísimas más veces, porque su discurso interno le va a llevar a estados de ansiedad pues más frecuentemente. Mientras que la persona que no tiene este componente pues va a resolver. No quiere decir que no vaya a tener momentos de estrés, quiere decir que los va a resolver de forma mucho más sencilla. Vamos a ver qué es el sistema de alerta y qué son los factores predisponentes. El sistema de alerta esto está todo ya hechito, ¿no? Entonces dices, el estímulo, el sistema de alerta se pone, el estímulo, el sonido, lo que sea, me da igual, es el que cada uno diga. El sistema de alerta se pone en marcha, el hipotálamo, que es nuestra central de la regulación y la supervivencia, que está en nuestro cerebro, así como si trazamos un ángulo recto más o menos, para hacernos una idea, pero por ahí es muy pequeñito, pero sin embargo está dedicado a la regulación y a la supervivencia. Recibe información de todo,
de la piel, de los músculos, las glándulas, los sentidos, pero también está conectado con el sistema límbico. El sistema límbico es la central de las emociones, y en el sistema límbico está el hipocampo, que es la memoria del pasado. Es decir, todo eso se activa, y a lo mejor yo estoy oyendo un sonido y lo conecto con algo que me pasó cuando era pequeño y me muero de miedo, pero no porque sea tan horrible lo que me está pasando en este momento, sino porque hago una conexión muy automática. Y entonces, bueno, pues mi organismo se pone en marcha, porque yo tengo que hacer todo, pero es inmediato. ¿Qué es lo que pasa en el organismo? Sale una señal muy rápida desde el hipotálamo que llega a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas situadas encima de los riñones, que para que os hagáis una idea, he puesto este dato, me parecía curioso. En el 5º mes del embarazo, esto ya está hecho. Pues para algo servirá, ¿no? Porque tenemos tantas cosas ahí. Bueno, estas glándulas tienen una parte externa que libera cortisol y una parte interna que libera adrenalina y favorecen en el organismo la activación ante un peligro o una alerta. Si esto no se regula, porque yo estoy emitiendo pensamientos, no estoy atendiendo a lo que me pasa, sino a lo que me digo, pues puedo llegar a una situación de estrés patológico. Y esto lo estamos viviendo con los niños desde muy pequeños ahora, y con los estudiantes de BUP no te quiero ni contar. Cortisol y adrenalina producen cambios en el organismo que nos preparan para la supervivencia. Si yo estoy en una situación de peligro real, todo esto que me pasa, hiperventilación, dilatación de la pupila, subida brusca de la tasa cardíaca, todo esto que me ocurre me sirve, porque yo me tengo que defender. Pero ¿qué ocurre si no es verdad? ¿Qué ocurre si yo estoy en una situación de ansiedad? Pues que estoy hiperventilando y eso me está produciendo una sensación de mareo, que tengo una taquicardia enorme y que me creo que me voy a morir. Es que me voy a urgencias de cabeza. Oye, mira, me muero. En mi cabeza todo esto se desencadena de forma muy rápida. Esto luego os lo van a dar, o sea, que para que lo tengáis delante, ¿no? Para que tengáis este resumen. Pero, ¿qué me va a pasar si no tengo que salir corriendo? ¿Para qué quiero tensión muscular? Pues nada, me van a dar luego calambres, me va a pasar de todo. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe al tema del cortisol, que está tan de moda ahora y que todo el mundo hablamos del cortisol, y que es verdad, que es una hormona que me sirve muchísimo, que es una hormona primaria que me va a ayudar a vivir cada día. Pero si esto se desregula, pues entonces estamos en el estrés, en la ansiedad y en todo lo que estamos diciendo. El cortisol tiene que tener unos niveles determinados. O sea, tiene que tener como un ciclo para que esté bien regulado. Desde la tarde empieza a bajarnos hasta la noche para permitirnos dormir. Esto lo tenemos totalmente desregulado, porque nos ponemos a ver una serie a las 10:30 de la noche. Ay, ya se me han acostado los niños, me voy a relajar. Y esa hora es la de dormir, pero no estamos viendo la serie. Es decir, tenemos una confusión en la cabeza, pero bueno, sería otro tema. Me baja el cortisol desde la tarde y durante la noche va subiendo, porque me tiene que preparar para que a las 8 de la mañana, más o menos, yo esté como un reloj ya preparado para volver a empezar mi ciclo de actividad, porque si no, pues no llego a ninguna parte. ¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio? Pues el problema que hay ante el desequilibrio de esta hormona, hola, ¿qué tal?, es que se debilita nuestro sistema inmunológico. El cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, pero cuando está desregulado me pasa todo lo contrario, se me empiezan a inflamar las glándulas. Todas estas enfermedades autoinmunes que ahora hay tantas están muy relacionadas con el tema del estrés. Parece mentira, pero lo deberíamos de cuidar más. Altera el funcionamiento de otras hormonas. Las niñas que están con grandes niveles de estrés en bachillerato y de repente se les va la regla, se les sube no sé qué, un horror. Y todo es porque tenemos unos defectos en el cortisol. Se alteran los procesos cognitivos, es decir, de repente se te va la pinza completamente. Estados de ánimo. El estrés crónico, además, altera el funcionamiento de otra cosa muy importante que tenemos en el cuerpo, que es el nervio vago. El nervio vago sale de nuestro sistema límbico, que es esto que os digo, que está conectado con el hipocampo, y va recorriendo todo nuestro organismo. Pasa por nuestro sistema circulatorio y por nuestro sistema digestivo.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, afecta a todo. Ese nervio nos sirve para la calma, pero si está lleno de cortisol, no nos podemos calmar. Con lo cual nos vienen todas esas manifestaciones, es que me va a dar un infarto, yo qué sé, diarreas, una descomposición de nuestro organismo. Y todo es porque no nos hemos cuidado en el cortisol. Bien, ¿por qué se produce esta desregulación? Pues dependiendo si en nosotros la ansiedad es un rasgo o depende de un estado, ¿vale? Que es un poco lo que estábamos diciendo antes. Si tenemos ese rasgo dentro de nosotros, como forma parte de nuestro ser, lo tenemos que aprender a trabajar. Una persona con tendencia a preocupación persistente va a inducir a su organismo un estado de alerta que puede afectar al organismo. Es decir, la persona con preocupación persistente puede generarse sin darse cuenta distintas situaciones. Caída del cabello, problemas en la piel, problemas en el aparato digestivo, un poco daros cuenta de que esto está relacionado con ese nervio que os he dicho, ¿no? O sea, no me calmo, pero no me calmo porque no me sé calmar internamente, no por lo que me esté ocurriendo. Y claro, el problema es que el estrés crónico puede afectar al sistema inmunológico. Con la Iglesia hemos topado, o sea, me puedo buscar pues, ya enfermedades muchísimo más graves. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas. Los factores predisponentes, aquí os pongo lo interno o lo externo. En lo interno tenemos, una persona va a tener ansiedad de rasgo o puede tener ansiedad de rasgo por motivos genéticos, de temperamento o por cuestiones neurobiológicas. No nos da tiempo a desarrollar cada una de estas partes, pero sí me parecía muy interesante hablaros de este gen que descubrió, se publicó en la revista Journal Neuroscience, y es un estudio de un equipo catalán que determina que hay este gen, que es el gen de la ansiedad. No es el gen de la ansiedad en total, es un gen, los sujetos que tienen desregulación en este gen, lo que les pasa es que como este gen está implicado en la maduración de algunas zonas del cerebro relacionadas con la interpretación de las situaciones de estrés, pues claro, esto va a ser más difícil para ellos. ¿Qué pasa con los factores predisponentes externos? Los factores familiares, escolares, laborales, sociales, ambientales, todas estas cosas nos pueden estar molestando. Es una pena que los niños ya estén con ansiedades, pero están. Y por eso tenemos que tomar un poco de medidas. Y por supuesto los adolescentes, queda más bonita, ¿no? Para estar siempre riéndote y que todo te parezca una tontería. Y sin embargo ahora es más difícil que todo parezca una tontería y a todos le da un valor. Bueno, yo creo que ahí tendríamos un poco que darle una vuelta a todas estas cosas y que merece una reflexión más amplia. Bueno, en este segundo bloque de información os voy a hablar de tipos de ansiedad, las características del sujeto ansioso y los trastornos de ansiedad más comunes que vemos en la práctica clínica. Nosotros hablamos de tres tipos de ansiedad: ansiedad cognitiva, fisiológica y motora. Esto está relacionado con ese factor predisponente interno del que os hablo. Lo cognitivo es lo que pienso, lo fisiológico es lo que siento y lo motor es lo que hago. Es decir, si yo estoy todo el día dándome esta información negativa que me está poniendo muy nerviosa, que todo lo estoy convirtiendo, voy a suspender el examen, seguro. ¿Pero te lo has estudiado? Sí, pero lo voy a suspender fijo. Y ya ahora no hacemos lo que hacíamos antes. Antes nos íbamos a Santa Gema, ahora no nos vamos a Santa Gema, ahora nos vamos y lo pasamos fatal. Porque es verdad, yo por lo menos en mi época, no sé si tenía ansiedad, pero mi madre me llevaba a Santa Gema y ya está. Y yo iba a rezar. Y no sé si tenía ansiedad en los exámenes, pero la verdad es que era una vía de salida. Pero ahora no, ahora tienes a los niños de cuarto de la ESO o bachillerato, lo que sea, y están, es que voy a suspender, y es un horror porque así lo creen. Y entonces ya van con esa predisposición y puede que eso afecte a sus capacidades cognitivas, y niños que son brillantes y que han estudiado llegan al examen y el resultado pues no es el que ellos esperaban. Pero bueno, eso ya lo veremos. Si tengo esta ansiedad cognitiva y empiezo a tener manifestaciones fisiológicas, lo voy a pasar muy mal, porque si solamente está en mi pensamiento, pero si empieza a estar en mi estómago, si empiezo a tener, cada vez que voy a hacer un examen, yo que sé, una diarrea,
Entonces ya lo estamos pasando peor. ¿Y qué voy a hacer con todo eso? Bien, ¿cuáles son las características de los sujetos ansiosos? Esto también os lo hemos puesto en la presentación esa que os va a llegar luego, bueno, pues para que tengáis una pequeña información de las cosas que pasan. Pues eso, lo que pongo aquí, vulnerabilidad, hipervigilancia. Vamos a explicarlo un poquito porque el cuadrito este sí que lo tenéis. Son vulnerables, estas personas son vulnerables, sobreestiman la intensidad de la amenaza. Es decir, esto que me está pasando, esto que me viene de fuera es muy grande. A lo mejor no es para tanto, pero ellos lo hacen así de forma automática. Dan una importancia exagerada a lo que ocurre, perciben la realidad de forma negativa y tienden a ver los peligros y los problemas. Los ven de forma muy natural. Son personas que tienen un pensamiento muy automático y es muy potente, sin cuestionamiento. Seguro que voy a suspender, seguro que voy a ir a la entrevista de trabajo y seguro que no voy a saber hablar en inglés. Pero bueno, pero si eres bilingüe, tu padre es inglés, pues no voy a saber, seguro, segurísimo. Hay una incapacidad para generar alternativas, una incapacidad para evocar experiencias positivas. Ah, no, pues fíjate, la otra vez que fui a la entrevista de trabajo se me dio fenomenal. No, en ese momento a muerte con lo negativo. Y esta forma de personalizar, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Este dolor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué voy a hacer? No voy a saber salir de esto. Y es muy doloroso, la verdad, esto. Hay una rumiación, un círculo vicioso. La persona le dedica tiempo a pensar y pensar sobre lo que le preocupa. Y el lenguaje interno, esto que es también muy interesante, y que también nos podríamos reunir algún día a hablar del lenguaje interno, es esto tan circular que se puede llegar a dar, es una rumiación y deja un efecto en mi cerebro. En mi cerebro deja un efecto todo aquello que hago muchas veces. Si yo me pongo a bailar la sevillana y la bailo mal, eso me deja una huella. La voy a seguir bailando toda mi vida mal hasta que me pare a aprender a bailarla bien. Pues esto es igual. Si he dejado en mi cerebro esa huella, es como una herida dentro de mi cerebro. De forma automática me salta. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que tener cuidado con esta rumiación. Esta preocupación ansiosa, no voy a poder, no sé cómo afrontarlo. Claro, todo esto genera emociones de tristeza, de ansiedad. La persona que tiene este perfil es una persona muy indefensa. No perciben las señales positivas, un poco lo que decíamos antes, y subestiman su capacidad de resolver. Son personas que a lo mejor son súper válidas, o que han sido muy válidas, han sido director general de la empresa no sé cuántos millones de cosas, y de repente se les viene encima el tema de la ansiedad y se quedan absolutamente anulados. Como seres humanos no son capaces de dar pie con bola y empiezan a subestimar la capacidad de resolver los problemas. Esto también es muy típico, la autohipervigilancia. Son personas que están siempre, ¿no? Pues a mí me parece como que me noto, no sé, como me noto aquí, oye, pues no será esto de no sé cuántos, todo el rato. Oye, pues me noto como un poco que me duele no sé qué. Y es todo el rato, todo el rato. Claro, al final te acaba doliendo. Esto es como el chiste del Jaimito, ¿no? Pues si lo repites mucho, pues te acaba pasando. Es un pensamiento muy catastrofista, ¿no? Me va a dar un infarto. Y es que es verdad. Que esta es la creencia. La gente cuando va a urgencias va con una sintomatología de infarto. Lo piensan de verdad. Es un sufrimiento enorme y dolorosísimo, de las cosas más dolorosas. La buena noticia es que nadie se muere de un ataque de ansiedad. De un ataque de ansiedad no te mueres del infarto, pero de un ataque de ansiedad no. Pero la persona, hasta que llega y se lo dicen... Mira, yo tengo una paciente que hasta que consiguió una persona muy válida, puedo hablar un poquito de ella porque está colgada la entrevista que hemos hecho. Y esta persona maravillosa, ella tardó mucho tiempo en aceptar que lo que le pasaba es que tenía ansiedad. No se lo podía creer, porque toda la vida había estado criticando a la gente que tenía ansiedad. Y entonces cuando había alguien que se daba de baja por ansiedad, decía, es que es una petarda. Y llegaba otro, es que es un carota. Y así, esto que hacemos en la vida muchas veces, ¿no? Que tratamos mal a los demás porque no nos ha pasado a nosotros. Hasta que, y claro, no podía pasarle a ella esto, ¿no? Y le pasó.
le pasó y su vida ha cambiado de forma radical en todos los sentidos y a mejor, porque está muy bien. Pero bueno, que a veces te vienen estas cosas y luego te ayudan a salir adelante en la vida en otras cosas. Estas son lo fisiológico, que es esto que ya hemos dicho, falta de aire, hiperventilación, todo esto, y esto es lo motor. Ante esta situación en donde yo ya no puedo más, porque yo tengo esta carga de pensamiento, este dolor, este continuo desarrollo de dolor dentro de mi cabeza, pues entonces el sujeto ansioso pues va a buscar la seguridad para reducir el malestar, porque no puede más, es que no puede más, y entonces quiere reducir el malestar. Lo puede reducir con conductas, esto es motor, de escape, en donde, bueno, el motor en el sentido de que tengo que hacer algo, o sea, yo ahí tengo que como que planificar. Voy a llamar a mi amiga para tomar un café, a ver si me distraigo, voy a escuchar música, voy a leer. Podríamos decir que esta es la parte más positiva. Me siento con ansiedad y digo, bueno, pues voy a llamar a una amiga mía, procurando que no sea la que me pone de los nervios, eso sí, porque si llamo a la que me pone de los nervios ya hemos vuelto a empezar, pero o me pongo a escuchar música o qué sé yo, ¿no? Pero también me puedo volver a casa, y es una conducta también de escape. Me encuentro con ansiedad y digo, me voy de una reunión, me voy de una conferencia, me voy de algo que me está encantando, pero me voy, porque noto esa ansiedad y me empiezo a estar metiendo con mi salud, conmigo misma. Puedo acudir al médico para que me administren un fármaco y mucha gente acaba teniendo adicciones, porque buscan en esa sustancia la calma que no encuentran por sí mismos y se meten en un campo del que tampoco podemos hablar hoy, pero que es tremendo. También puedo hacer en estos sujetos, puede pasar en estos sujetos ansiosos, pues conductas de evitación. Y esto es tremendo, porque estas personas se van a su zona, lo que todo el mundo dice, mi zona de confort. Mi zona de confort, naranjas de la China. Mi zona de desconfort, porque me cambia la vida. Me voy metiendo y ya no salgo. Bueno, pues esas son las consecuencias de todo esto que estamos diciendo. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? En la etapa infantil, para determinar si un niño está atravesando un periodo de ansiedad, pues tenemos que ver esta ansiedad de rasgo o esta ansiedad de estado. Nosotros ya conocemos a nuestro niño, ya nos está dando señales, ya le estamos viendo, pues es que es igual que su tío Pepito, y su tío Pepito estaba siempre pues como muy súper nervioso y tal. Bueno, pues podemos pensar, o la familia es muy nerviosa, que tiene esa vulnerabilidad en su ser. Oye, pues ¿qué le vamos a hacer? A otro le da por tener catarros. Bueno, pues entonces nosotros lo vamos a tener que tratar de una forma diferente. O es una ansiedad de estado. Si es una ansiedad de estado es que le está pasando, le está ocurriendo algo que no sabe manejar, también tendremos que estar pendientes. Esto es una pregunta que nos debemos de hacer ante el estado de ansiedad que estamos viendo en cualquier persona de nuestro entorno, a nuestros niños, nuestros seres queridos. Vamos a observar en los niños con ansiedad, sea de la que sea, pero en general, unos cambios en la conducta. Puede que empiecen a hacer conductas regresivas, se vuelven a hacer pipí, vuelven a querer estar durmiendo en el cuarto de los padres, están como nerviosos, puede que no quieren ir a comer en el comedor del colegio, o niños que no hacen nunca pipí en el cuarto de baño del colegio porque les ha pasado algo, les da miedo, yo qué sé, millones de cosas. Tenemos que estar un poco pendientes, no de forma obsesiva, pero sí un poco. O no quieren ir a casa de alguien, porque bueno, pues porque les da miedo separarse de sus padres. Todas estas cosas nos están señalando algo y a los niños hay que hacerles caso, no fomentar en ellos conductas que sean maladaptativas, pero sí, si un niño nos está demostrando algo a través de su ser, nosotros le tenemos que atender, nos tenemos que fijar. Puede que haya manifestaciones somáticas, le duele la tripa, empieza con tensiones, con tal, o tics, luego vamos a ver un poco qué es esto de los tics. Puede que haya manifestaciones físicas, nerviosismo, movimientos atípicos, de repente este niño está en un sitio y hace unos movimientos muy raros que nosotros no nos cuadran, es algo diferente, que nos está mostrando algo que nosotros no habíamos visto. O puede que empiece a tener pesadillas, problemas de sueño, problemas interpersonales, no se quieren relacionar con determinados adultos o no se quieren relacionar con sus iguales.
De repente tiene cambios emocionales, llantos, rabietas, irritabilidad, o ya cosas de corte más patológico que luego vamos a hablar, ¿no? Todo esto de repente se nos puede presentar en niños pequeños, niños de 5 años, niños de 6 años, que no te cuadran, que tú dices, ¿pero qué le pasa? O sea, pero bueno, pues todo esto nos está llevando en una dirección. Hay que observar y hay que atender factores externos en lo social. Pues puede ser que un niño se sienta excluido, rechazado, pues que tenga acoso, burlas, y también pueden ser niños que perciban, pueden ser el blanco de las críticas o pueden ellos percibirlo debido a ese patrón de pensamiento defectuoso, podríamos decir, que tienen. Y luego puede haber factores externos también en lo familiar. Varios modelos parentales que son pues más negativos, y son modelos muy arbitrarios. Los niños no saben, porque no saben qué pasa. Están siempre como observando, a ver cómo viene mi madre, cómo viene mi padre, estará de buenas, estará de malas. Esto genera mucha incertidumbre. Pero bueno, no es el tema, no me quiero meter. Que sepamos simplemente que es un factor externo que puede introducir en los niños un momento de ansiedad. Una situación de deterioro en las relaciones padres-hijos va asociada a un deterioro en lo emocional, en lo conductual o en lo cognitivo. La sobreprotección, el exceso de control. Los padres sobreprotectores de verdad que hacen mucho daño, porque por una parte le resuelven a los niños absolutamente todo, pero luego le pasan factura. Bueno, no es el tema. Pero que sepamos que hay cosas que hay que un poco tener bien claras. Hay niños que son el blanco, porque son niños, por ejemplo, niños inquietos o niños complicados, ¿no? O sea, pues a lo mejor tienen como esa atribución, ¿no? O sea, hay un estado de incomodidad dentro de la familia debido a mi manera de ser. Esto también les puede generar mucho dolor. Y luego, por supuesto, diferencias, preferencias y todas estas cosas. Eso, bueno, ya sabéis que eso no se hace y que está fatal. Es un poco para que veamos, pues eso, que muchas veces reaccionamos de forma negativa ante cosas triviales, pero que los niños también vienen con su ansiedad del colegio, su mejor amiga no les ha hablado, esto es una decepción horrible, y si tiene un poco esa vulnerabilidad de rasgo, es lo peor. O sea, es que me voy a morir, es que mi amiga no me habla, es un dolor enorme, y ahora llego yo y le digo que dónde está el chocolate, que no hay, y bueno, es que la hundo para toda la vida. Vamos a ver los trastornos más comunes que nos encontramos en la infancia. Es el trastorno de ansiedad por separación. Hay una ansiedad excesiva e inapropiada para la edad del niño, es decir, no es lo mismo un niño de 8 meses que un niño de 8 años, ¿no? Bueno, pues hay un exceso de preocupación en estos niños por la pérdida, la enfermedad, o sea, se va a morir alguien de la familia y lo están pasando muy mal. Les da mucho miedo perderse, van a los sitios con mucha inquietud, están mirando para todos los lados, no se quieren separar de sus padres, no quieren salir, no quieren dormir fuera de casa. A ver, que yo no digo que los niños tengan que dormir fuera de casa y que no hay que obligarles, que si un niño no quiere ir a un campamento no estará preparado y hay que respetarle, pero no será un trastorno de ansiedad. Si tiene un exceso de preocupación, entonces hay que atenderle. Bueno, pues esto nos lo encontramos muchísimas veces. ¿Qué cosas más nos encontramos en la infancia? Pues nos encontramos esta tendencia a morderse las uñas y los pellejitos, esta tendencia a tirarse del pelo, esta tendencia a rascarse. Son trastornos de ansiedad. Esto que os he puesto aquí es una foto muy mona de un niño monísimo que se está rascando la cabeza. Pues oye, la ves fuera de contexto y dices, pues tiene piojos. No, es que el trastorno de escoriación es bestial. O sea, es que se arranca la piel de rascarse de la ansiedad que tienen. Se hacen heridas. Y con la micofagia igual, es que se hacen heridas. O sea, es que les ves y te quedas sorprendida que un niño se haya podido llegar a hacer eso. Y es de tanta ansiedad. Y os he puesto los tics fonológicos y motores porque no son trastornos de ansiedad los tics. Son trastornos motores, no tienen nada que ver, pero están relacionados. Muchos niños empiezan a desarrollar a partir de los 5 años tics
que pueden ser pues simples, empiezan a hacer un movimiento, o complejos porque tienen varios tics a la vez, y empezamos a ver a partir de los 5 años, cuando van a tener un cumpleaños, o luego ya más. Es decir, hay una etapa en la que esto se puede empezar a ver. Pues eso está muchísimas veces asociado a ansiedad, porque cuando están de vacaciones no lo hacen, se les quitan los tics. Yo el otro día estaba evaluando a un niño que era impresionante, o sea, impresionante. La manera de sorber la nariz era bestial. Y bueno, esto le desaparece prácticamente después, cuando ya está tranquilo, en vacaciones, en navidades y tal. El mutismo selectivo no es tan frecuente, el niño deja de hablar en sitios concretos. Y nosotros también, yo tengo la experiencia de un niño que dejó de hablar completamente, sabía hablar perfectamente, tenía 5 años y dejó de hablar. Y nosotros pudimos descubrir a qué se debía a través del dibujo. Entonces empezamos a dibujar con él, empezó a ir dejando y fue cogiendo confianza, llegaba a la consulta, ni hablaba, se sentaba en un sitio y no quería saber nada de nadie. Y empezó ya a través del dibujo, por eso el dibujo en los niños es tan importante, porque nos cuentan cosas a través del dibujo. Y este niño nos lo contó. ¿Dónde estaba el foco de su ansiedad? Y entonces, bueno, pues pudimos abordarlo. En la etapa adolescente he puesto aquí la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad ante los exámenes, otra vez volvemos a mirar. Ansiedad de rasgo, ansiedad de estado. El adolescente que no tiene ansiedad de rasgo se pone nervioso en los exámenes, porque es una situación de estrés. Me tengo que subir en la furgoneta. Y si no me subo en la furgoneta, suspendo, ¿vale? Es una situación de estrés. Pero cuando acabo, me calmo. La persona que tiene ansiedad de rasgo está maquinando dentro de su cabeza, es una pesadilla. Y muchas veces pueden suspender. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es más frecuente en chicas que son hiperexigentes, muy autocríticas, están todo el día poniéndose faltas y tienen elevadas expectativas de éxito. Niñas brillantes que han hecho unas primarias fenomenales, después luego han llegado a esto, y llegan a bachillerato y empiezan a hacerse muchísimos momentos, a tener muchos momentos de problema, por decirlo de alguna manera. También es muy típico de jóvenes criados en ambientes exigentes con presión centrada en la obtención de gran éxito académico, ¿vale? Bueno, pues esto es ansiedad ante los exámenes. Y luego, los estudiantes con buenas competencias de afrontamiento perciben los exámenes como menos amenazadores, saben que lo tienen que pasar, pero lo perciben de una manera distinta, ¿vale? Hay unos investigadores que pongo aquí, que no os interesan, pero bueno, he puesto por si acaso a alguien le parece interesante, que nos dicen que en sus investigaciones sobre la ansiedad de rasgo y la ansiedad de estado llegan a decir que no es solamente una cosa puntual, no, es un rasgo de la personalidad. Hay gente que está abocada, por decirlo de alguna manera, a tener ese problema. Y en todas aquellas situaciones en las que se sienta sometida a un examen, va a tener esta dificultad, como rasgo de su personalidad. Y así llegamos a la etapa adulta, en donde tenemos en cabeza los trastornos de ansiedad generalizada. Es una preocupación exagerada, es una preocupación no realista, un poco lo que ya estamos viendo, ya sabemos lo que es un trastorno de ansiedad y también sabemos que está en el rasgo o en el estado. Vamos a ver que, y esto es a diario, o sea, esto hemos visto en las primeras estadísticas que os he enseñado del Sistema Nacional de Salud del año 2023, la primera causa de consulta en atención primaria en salud mental es trastorno de ansiedad, en adultos y en adolescentes también, y en niños. Nos lo deberíamos de mirar. Os he puesto aquí el síndrome del trabajador quemado, porque esto sí que también lo estamos viendo de forma ahora muy persistente. Son personas pues que de repente son, la mayor parte de las veces, o por lo menos la mayor parte de los pacientes que yo he tratado con este problema, gente brillante en sus trabajos. Y de repente empiezan a entrar en una situación de estrés, se desmotivan, sienten el trabajo como con mucho desaliento. Muchas veces la expectativa que ellos habían puesto dentro de su cabeza, que iban a alcanzar tal puesto, tal otro, y a lo mejor de repente pues ponen a otra persona, ¿no? Y entonces se vienen abajo. Y hay muchísimo absentismo, mucho dolor
mucho dolor aquí metido, pueden tener alteraciones psicológicas, con estados muy desfavorables, alteraciones conductuales, como hemos dicho, y después pues toda la parte fisiológica esta tan aparatosa que tanto duele. Y esto lo vemos muchísimo, genera mucha irritabilidad. Estos son los padres y las madres que llegan muy hartos de trabajar y tienen una respuesta de mucha irritabilidad a los niños o a sus mayores, se les afecta la autoestima, en fin, es un cuadro. El trastorno de ansiedad social o fobia social se llamaba antes. Esto nos afecta en todas las edades. Es el miedo a la exposición, el miedo al juicio, el miedo a lo que van a pensar de ti, el miedo a si va esto, lo otro, lo más allá. Y la persona que tiene esta ansiedad de rasgo va a ir fabricando en su cabeza una situación desfavorable. No lo sé, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, fíjate si me ocurre esto. Bueno, pues esto puede llevar a un trastorno de ansiedad real. También dentro de la parte social de la ansiedad podríamos también definir estos trastornos, el trastorno de ansiedad ante lo escolar. Muchos niños empiezan a tener una fobia, pero una fobia real, y no quieren ir al colegio, ¿vale? Bueno, más que un poco nombraros así un poco por encima, si no nos da tiempo a profundizar. Y aquí tenemos el ataque de pánico, que este es el peor. Esto es lo más heavy que le puede pasar a una persona, que luego no se va a morir, pero es muy heavy. Hay algo que pasa, algo que ocurre o algo que no ocurre. Porque hay un gran porcentaje de personas a las que les da un ataque de pánico estando tranquilamente en un concierto de música o en un restaurante, y de repente empiezan a encontrarse mal y se van al médico, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pero el cuadro que presenta es bestial, o sea, el cuerpo está completamente descompuesto. Daros cuenta de que su sistema de alerta se ha activado de forma brutal, pero para nada, porque aquí no había ningún león. Yo no tenía que salir corriendo, pero yo el león lo llevaba incorporado. Y me estaba rugiendo desde hacía tiempo, y aquí llego. Es tremendo, es tremendo porque estas personas, es una situación horrible. Y hay un pensamiento muy catastrófico: me voy a morir. Me voy a morir. Y es así, es muchísimo sufrimiento, mucho llanto y mucho dolor. Puede incluso llegar a ocultar alguna cosa que sí que sea verdad. Pero bueno, los médicos normalmente se dan cuenta, ¿vale? Bueno, pues todo esto tiene que tener alguna solución. Vamos a ver qué soluciones encontramos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar soluciones a nivel cognitivo, con nuestro pensamiento, y a nivel motor, con nuestra forma de actuar. Dentro de lo cognitivo vamos a entrar en una etapa de autoconocimiento. Esto es para todos. A un niño de 7 años tú no te puedes poner enfrente y si ve que tiene ansiedad decirle: hola cariño, tienes que entrar, ha dicho la psicóloga que ha venido a hablar que tienes que hacer esto del autoconocimiento. Esto el niño se queda frustrado por el resto de su vida y entonces pues no. Pero nosotros sí lo podemos hacer. Como padres sí que podemos hacer esta reflexión, y también podemos hacer esta reflexión pues con nuestros niños con otras palabras. Venga, vamos a ver, yo qué sé. Tampoco sin darle mucho carrete, ¿eh? Que a los niños hoy en día se les explican tanto las cosas que les montamos unos zipizapes en la cabeza. Yo no estoy muy a favor, de todo esto, pero tampoco es el tema, y entonces no os voy a decir a favor de lo que yo estoy. Creo que tantas explicaciones... Mirad, en educación y en psicología, cuando una cosa no está dando resultado, aunque no está mal, tenemos que reflexionar y entonces mirar a ver si se nos ha ido un poquito la mano, ¿vale? Bueno, os lo dejo ahí. El caso es que... Pero nosotros sí, nosotros somos mayores, pues vamos a ver, vamos a entrar en esta parte del autoconocimiento, a identificar nuestras distorsiones cognitivas, de dónde proceden, por qué me monto yo esta película en mi cabeza, por qué hago todo este drama, etcétera, etcétera. Aprender a observar los aspectos de la situación. Las cosas no son tan polarizadas, tan blancas o tan negras. Vamos a darle vueltas, ¿no? No etiquetar. No ir ya, es que voy a ir a casa de no sé quién, lo voy a pasar fatal. Pues a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor sí, pero a lo mejor no.
Entonces, bueno, huir de las anticipaciones, en donde todo lo negativo se magnifica y todo lo positivo se convierte en algo que es muy enano. Hacer unas expectativas correctas de mi vida, de mis capacidades, de mi trabajo, de mis hijos, de mi vida, de lo social, de aquello que yo, pues vamos a través de este autoconocimiento, vamos a equilibrar nuestras expectativas, no sentirnos frustrados por tantas cosas como nos sentimos frustrados, que en definitiva tampoco nos llevan a ninguna parte. Huir de esta parte de la autodescalificación y esto que me monto en la cabeza, tomar los pensamientos como si fueran hipótesis. Yo puedo tener un pensamiento muy desajustado, pero no lo tengo que tomar como si fuera una verdad absoluta. Puede que sí, puede que haga mal la entrevista, pero puede que no. Y este pensamiento me está castigando y me está tocando mucho las narices. Los pensamientos no son eventos reales. Cuando yo estaba trabajando en la unidad en Montepríncipe, yo siempre le decía a los pacientes, pensar en comer no engorda nada. Podéis pensar lo que os dé la gana. África, es que claro, me entra una cosa porque me pongo a pensar que me comería no sé qué, digo, pero no engorda. Así que no es un evento real. Es mejor que no lo pienses todo el día, pero no sufras por pensar, porque en la medida en que sufres por pensar en eso, muchas veces refuerzas el pensamiento, ¿vale? No son eventos reales. Pensar que se me va a romper el coche no quiere decir que se me vaya a romper. Hacer esas valoraciones, es que qué mala suerte tengo en la vida, ¿pero por qué? Hija, ¿de verdad? Pues seguro que algunas cosas te van bien, ¿no? Bueno, pues esa valoración tan exagerada. ¿Cómo que qué mala suerte tienes en la vida? Venga, vamos a darle la vuelta, que seguro que encontramos algo que está fenomenal. Bueno, aprender a cuestionar, esto es muy importante, que nos aprendamos a cuestionar las cosas. Identificar que esos pensamientos que tenemos, qué función, qué emoción nos genera. ¿Esto que yo estoy pensando me da mucha tristeza? ¿Esto que estoy yo pensando me da mucho miedo o me da mucha rabia? Bueno, pues venga, esa emoción, como me invada, porque me importa si me pongo triste, pero si me pongo triste un ratito, pero si me quedo triste un mes, ya, vamos, fatal, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos que cuidar. ¿Qué emoción me genera ese pensamiento? Y ante esto, bueno, pues una vez que hemos hecho este desarrollo de la parte cognitiva, también le tenemos que meter ejercicio. A la vida hay que meterle movimiento, porque regula el cortisol, que ya hemos dicho que es tan malo. Los beneficios del ejercicio a nivel físico, mental y emocional, pues ya lo sabemos todos. O sea, esto es un poco... Yo cuando estoy preparando esto digo, pero bueno, o sea, pero ¿qué les estoy contando? Si se lo saben, fenomenal. Pero bueno, un poco que reflexionemos que a nivel físico repercute en nuestro sistema inmunitario, que nos defiende de enfermedades. Entonces es muy importante, aunque no tengamos ansiedad, el ejercicio es muy importante. Que a nivel mental mejora nuestros procesos cognitivos de atención y memoria. Hombre, con la atención tan dispersa que tenemos ahora, que es uno de los males de nuestra época, y luego genera mucho bienestar psicológico. Es mejor hacer el ejercicio al aire libre y el ejercicio consciente. Yo pongo ejercicio consciente, vaya, no porque me lo haya inventado, yo no me he inventado nada, todo esto se lo han inventado otros. Yo estoy trabajando mucho tiempo con todo esto, pero esto está más que descrito, hay gente muy sabia, hay gente que lo explica fenomenal y maravillosamente, y lo vais a encontrar si os interesa. Pero sí que el ejercicio consciente, pues nosotros le llamamos a eso que hacemos para conseguir un fin. Es que me voy a poner a nadar porque esto me va a venir bien para relajarme, porque estoy muy estresada, ¿no? Eso es ejercicio consciente. Entonces le estoy dando un valor a eso que estoy haciendo, porque es diferente hacerlo porque he tomado conciencia de que tengo un problema, que hacerlo, bueno, pues porque pasaba por allí, ¿vale? El ejercicio, hay un aporte enorme de endorfinas, y las endorfinas las genera el propio cuerpo y son unas hormonas fenomenales. Generan mayor tolerancia al dolor, retrasan el envejecimiento, potencian el sistema inmunitario, calman el estrés, aumentan los niveles de energía y la sensación de placer. O sea, las endorfinas son, podríamos decir, las enemigas del cortisol. Si tengo mucho cortisol porque yo le estoy dando
me estoy dando muy mala vida en lo mental, en lo físico, y me estoy deteriorando mucho, lo único que puedo hacer es hacer cosas para ir en contra de eso. Y yo creo que esto lo hemos podido comprobar todos, o sea, en épocas, esto es muy típico. La gente que estaban estudiando, tus hijos ya más adolescentes y tal, es que no me da tiempo a hacer deporte, tengo que estudiar. No. O sea, si me los encuentro yo, les digo que naranjas de la China. No. Tú a hacer deporte y luego también a estudiar. Pero como dejes de hacer ejercicio, te vas a enterar tú de la lección de historia del arte. Ya te digo yo que no, porque es que es así. Entonces no deben dejar nunca de hacer ejercicio y jamás se debe castigar, que muchas veces decimos, pues ya no vas a fútbol, pues ya no vas a no sé cuántos. Que vayan, por lo menos que se vayan un rato y que nos dejen tranquilas, ¿sabes? Si se nos ponen las endorfinas bien altas, que nos tienen altas. Bueno, pues que hagamos un poco estas cosas, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, quedan 25 minutos. 25 minutos, pero... En total. En total. En total. Entonces, sí. No, pues para terminar ya. O sea, no os voy a poner una cosa. Nos bajan las endorfinas por una alimentación inadecuada, esto ya lo hemos podido comprobar. La gente que hace esas dietas de las proteínas y todo eso la lía parda, porque eso es muy malo, y por falta de ejercicio. Entonces, pues nada, entramos en una fase de desinterés por el entorno y depresión y alteración. Aquí os he puesto sedentarismo y problemas físicos. Disminuye la masa muscular. Esto no es bueno para nuestro organismo. Se pierde agilidad, entramos en otros problemas relacionados con el peso. A nivel mental, problemas cognitivos de atención, concentración y memoria. Estos son estadísticas de la población sedentaria en chicos y en chicas, 37% en chicos, 40% en chicas. Y se sabe que los niños, los escolares, que hacen una vida sedentaria tienen más problemas en la conducta, más dificultades para el control de la conducta y para el control emocional. Por lo tanto, no puede ser. Aquí os he puesto esta gráfica en donde la gente dice el motivo por el cual no hace ejercicio. Por falta de tiempo, de voluntad, de salud y etcétera, etcétera. Para la falta de tiempo lo sentimos, pero nada, no. Ahora, planificación. Esto no, o sea, lo sentimos, hay que planificarse. A lo largo del día tenemos que hacer ejercicio. Para la falta de motivación se acabó el rollo. Aquí, esto de la motivación no está funcionando. Obligatorio. Lo que es bueno no se cuestiona. Es que no estoy motivado para comer lentejas, lo sentimos. Es que no estoy motivado para estudiar, también lo sentimos. Me importa un pito la motivación, con perdón. Y aquí, como estamos poquitos, luego no se lo digáis a los demás. Porque van a decir esto así, no le importa la motivación. No, es obligatorio, ¿vale? O sea que, importante. ¿Qué podemos hacer ante la respuesta relacionada? No hago ejercicio porque tengo que, no sé qué, del ocio y el ejercicio. Pero es que el ejercicio no es por ocio. Hemos dicho que tiene que ser un ejercicio consciente. No es por ocio, es por salud física y no hay negociación. Es imprescindible que busquemos nuestro punto de partida, que no nos hagamos autosabotaje, que nos dejemos ya de no cuidarnos cuando sabemos cómo podemos ayudar a nuestro organismo para salir de tantas y tantas circunstancias relacionadas con el estrés. Es muy importante que busquemos de momentos de calma. Con esto termino. No nos resistamos. Muchas gracias. Y que os haya ayudado. Si me queréis hacer alguna pregunta, pues no sé si...